Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora lo estén viendo este video. Este video solamente va a ser complementario con relación a los videos anteriores, las sesiones anteriores que estuvimos hablando acerca de los demostrativos. Ya hablamos acerca del there is, there are, ya hablamos también del that y del this como manera singular y ahora vamos a terminar el tema con el plural de los demostrativos. En este caso, los que ya habíamos platicado anteriormente es el this y those, ¿vale? Estos se van a referir a las, a señalar o a indicar de manera plural para varias cosas, para varios objetos, ¿sale? Y dependerá también de cuántos sean y qué tan lejos o qué tan cerca esté yo de los objetos, ¿vale? This es en relación a los objetos que están cerca de mí y tienen que ser varios, ¿vale? Como dice aquí el documento, utilizamos this cuando los objetos están cerca de nosotros y son varios objetos. Más de uno, ya son varios, ya se utiliza este this, ¿vale? Y those son los objetos, o utilizamos those cuando los objetos están lejos de mí y son varios. Recuerden, todo es en relación a la perspectiva en donde nos encontremos. Si estamos lejos de los objetos, entonces es those. Si estamos cerca de los objetos, entonces es this. La diferencia entre this en singular y this en plural la van a reconocer al momento de que vean o escuchen que son varios objetos. This, otra de las cosas o de las particularidades del this es que tanto this como those, más bien, no van a utilizar el artículo a. Recuerden que a o an era para un objeto, un solo objeto, ¿sale? Y por eso es que también van a poder identificar. This es en singular y utiliza el is y el artículo a, ¿sale? This va a utilizar el verbo auxiliar are. ¿Sale? Entonces van a escuchar cuando diga this is, entonces van a decir this is a mouse. ¿Y cómo van a entender? Entonces, these are articles, van a hablar de artículos, ¿sale? Son varios y no estoy utilizando el artículo a, ¿vale? Lo mismo que las veces anteriores, lo mismo que las versiones anteriores, el de there is, el there are, todos tienen su afirmativo, negativo, interrogativo, interrogativo, negativo. También el demostrativo en singular, that y this. Lo mismo que ellos, va a ser el plural. Tienen sus afirmativos, sus negativos, sus interrogativos y su interrogativo negativo. ¿Cómo lo vamos a formar? Nuevamente, las estructuras son muy similares como a las primeras, a las que teníamos, solamente que hay una pequeña diferencia. Vamos a avanzar. Hay una pequeña diferencia y es la que les acabo de comentar. Es el artículo a y an, ¿vale? Esos no se van a utilizar ahora en los plurales. ¿Por qué? Porque no son un solo objeto, son varios objetos y como son varios objetos, recuerden, en inglés no existe unos, es que son unos amigos, eso no existe en inglés, ¿sale? No existe como el artículo a o an. Entonces, no se puede utilizar a o an para las versiones en plurales, ¿vale? Sí vamos a utilizar los adjetivos posesivos que indican posesión. La primera fórmula es en afirmativo, que es this y those, cualquiera de los dos. Escuchen cómo se pronuncia this y those, ¿vale? Después viene el verbo auxiliar, pero ahora en vez de serlo singular, en vez de ser is, va a ser are, ¿vale? Después de eso, ahora vienen los adjetivos, lo que indica propiedad. My, your, his, her, their y our. Eso sí funcionan aquí porque solamente indican propiedad para la persona a la que se está refiriendo. My, me, your, tú, his, su de él, her, su de ella, their, su de ellos, ¿vale? Y our, nuestro, ¿va? Y después de eso viene el adjetivo, el sustantivo, el lugar, los adverbios, bueno, ya lo saben, ¿no? Buenos ejemplos también los que tuvieron, los que hicieron, muy bien. La otra fórmula que vamos a utilizar es this y those. Después viene el sustantivo, ¿se acuerdan del sustantivo? Era la cualquier cosa, ¿sale? Y después el verbo auxiliar, are.
para terminar a describir con el adjetivo. This o those, después el sustantivo, después el are y después el adjetivo para describir a las o los objetos, ¿vale? Un ejemplo de la primera fórmula en afirmativo sería These are my pets. Estas son mis mascotas. These, después la diferencia es are my pets, es en plural. Estas son mis mascotas. Those es cuando estoy refiriéndome a algo que está lejos de mí. Those are fast cars. Esos son carros rápidos, ¿sale? También pensando en que tú los estás señalando y los estás viendo a lo lejos, lejos de ti, ¿sale? La otra opción sería, these are my flowers, estas son mis flores, ¿vale? Perdón. Esas hamburguesas están ricas, esa es otra. Y es la segunda parte de la segunda fórmula. Those hamburgers are tasty. ¿Sale? Those, porque están lejos de mí y son varias. Hamburgers es el sustantivo, hamburguesa. Are es el verbo auxiliar que nos ayuda en este caso. Y tasty es el adjetivo, ricas, sabrosas. ¿Vale? Estas botellas son de mi abuelo. These bottles, estas botellas, are from my grandfather, son de mi abuelo, ¿vale? Esas son las estructuras que ustedes van a estar marcando. Las estructuras principales, nuevamente las repetimos, es this y those, después are, después pueden utilizar el adjetivo, sí, los adjetivos posesivos que así se llaman, my, your, his, her, their, our, y después viene el sustantivo, el adjetivo, los lugares, los adverbios, o los tres, o uno, o como ustedes los puedan o quieran formar. Después la segunda estructura es this y those. Después viene el sustantivo, la cosa que se va a describir, después el verbo auxiliar, are, y después el adjetivo, ¿sale? Esas son las que ustedes deben de seguir siempre cuando van a empezar a construir oraciones en inglés. Vamos con la parte negativa. La parte negativa nuevamente no cambia mucho con respecto a la anterior, que es this y those, después es el are y lo único que cambia es el not. These o those are, después not. Después vienen los adjetivos posesivos, my, your, his, her, their y our. Y después el sustantivo, el adjetivo, el lugar o el adverbio, cualquiera, o los cuatro, o tres, o dos, o los que ustedes quieran, ¿sale? La otra estructura es relativamente similar a la segunda estructura afirmativa, solamente que le agregamos el not. This y those, nuevamente estos o esos, el sustantivo, después el are, el verbo auxiliar, después el not y después el adjetivo. Ejemplos, these are not my pillows. Estas no son mis almohadas. These are not my pillows. Ok, ya tenemos la primera estructura en negativo. Después, un ejemplo con la segunda estructura, estos libros no están completos, sería this, porque estoy hablando de varios. Books, ahí es donde sé que estamos hablando de varios, are not complete. These books are not complete, ¿vale? Otro ejemplo sería, esos no son mis familiares, solo son amigos. Aquí ya podemos unir entre, ya saben, entre lo afirmativo y lo negativo, el individuo, el singular, el there is, there are, lo que hemos estado aprendiendo. Esos no son mis familiares, solo son amigos. Those are not my relatives. Those are friends. ¿Sale? Ya vieron, unimos dos oraciones que ya habíamos visto. Una que es la negativa, que es la que estamos viendo, y la positiva en otra misma oración haciendo el complemento de la primera. Podemos unir, podemos estar ya trabajando con este idioma, ¿sale? Ya podemos estar uniendo y haciendo más oraciones un poco más grandes, ¿no? Perdón. Otra igual sería, esa pared no es blanca, es negra. That wall is not white, is black. ¿Sale? Nos estamos refiriendo a la pared. That wall, esa pared, no es blanca, es negra. Ya estamos uniendo tanto singulares como plurales en este caso. ¿Vale?
El ejemplo sería, esas paredes no son blancas, son negras. Those walls are not white, are black. Estamos hablando de varias. Si tú estás en tu cuarto, señalas una pared, entonces dices, that wall is not white, is black. Esa pared. Pero si tienes dos pintadas, entonces ya son más de uno. Ya vamos a utilizar el those, el plural, ¿vale? Esas paredes, those walls are not white, are black. ¿Sale? La interrogativo negativo, la interrogativo nada más afirmativo funciona de la misma manera. Primero double question, que puede ser opcional. Después are, primero va el verbo auxiliar antes del this y del those. Después de eso viene el this y el those. Después vienen los adjetivos posesivos como es my, your, his, her, their y our. Y después los sustantivos, ¿sale? Por ejemplo, whose are those cars? ¿De quién son esos carros? Tenemos double question, whose, después are, después those y después el sustantivo, cars. ¿De quién son esos carros? ¿Sale? Otro ejemplo, are, recuerden, es opcional o pueden poner el double question o no y no pasa nada. Are, ¿ya vieron? Después these, ¿sí? En este caso estamos hablando de libretas que están cerca de mí. Your, son tuyas. Notebooks, tus libretas. ¿Son estas tus libretas? ¿Vale? Otro ejemplo sería, ¿quiénes son esos sujetos de la esquina? Esa también. Who are, primero double question, who, ¿quiénes? Are, son. Those, esos, people, sujetos, personas, from the corner, en la esquina o de la esquina. ¿Sale? Hasta aquí espero que no tengan errores o no tengan dudas porque es muy similar a lo que hemos estado viendo con anterioridad. Solamente hay que pensar en que estamos hablando para plurales. Ahora estamos hablando solamente para plurales, cosas, objetos que son varias y puede que estén cerca o que estén lejos de mí. ¿Sale? La otra parte de interrogativo sería are, después this, those, después el adjetivo y después el sustantivo. Are these blue balls? Estas son pelotas azules. Sí. Estas ya son preguntas más concretas. Esta es la otra estructura, como lo habíamos platicado. ¿Sale? Son primero el are, después el this o those, después el adjetivo y después el sustantivo. Acuérdense que en inglés primero tiene que ir el adjetivo, el que describe, y después tiene que ir el sustantivo. En español es al revés. En español es primero el sustantivo y después el que describe el sustantivo, el adjetivo. ¿Sale? Por ejemplo, esta es una libreta roja, ¿sí? Es libreta, primero es el sustantivo, roja es el adjetivo. En inglés es al revés. En inglés sería primero rojo y después libreta, ¿sale? Lo que pasa, por ejemplo, con la pelota. Vamos a poner este ejemplo aquí, lo vamos a escribir nada más que en plural. Are these o are those red notebooks? ¿Sale? Son esas libretas rojas, ¿sí? Así quedaría. Entonces, vamos a pensar nuevamente en la estructura. Vamos rápido a la estructura. La primera, en interrogativo, es double question, después el are, después this y those, después ser my, your, his, her, their o our, y después el sustantivo, el adjetivo, el lugar o el adverbio. La segunda estructura sería primero el are, después el this y el those, después el adjetivo y después el sustantivo. ¿Sale? Esas son las estructuras que deben de seguir cuando vamos a empezar a generar preguntas en plural, con demostrativos. ¿Sale? Y después viene la parte interrogativa negativa, que ya la conocemos, no es tan habitual, pero es importante que también la conozcan. Primero, ¿qué va? Double question. Perdón, double question. Después, el are, después this o those, y después la negativa. Va, después viene el adjetivo